¿Has escuchado de Catrame? ¿No? Entonces te contaré cuanto he sabido de ese lobo de mar de la época antigua. No se supo nunca mucho de él, ni su verdadero nombre, ni de dónde provenía. Se sabe que fue un marino digno de figurar entre los grandes viajeros vikingos que navegaron desde las nevadas tierras del norte hasta el soleado Mediterráneo, colonizaron la nebulosa Islandia y descubrieron América muchos años antes de que Colón llegara a las Antillas. ¿Cuántos años tenía? Nadie lo supo jamás. Todos le habían conocido viejo. Siempre tuvo la barba blanca, pelo claro y la tez rugosa y curtida por el sol y el viento. Pero no caminaba encorvado. Andaba, sí, con ese balanceo del cuerpo propio de la gente de mar, pero iba siempre erguido. Cuando pasaba ante el capitán o los oficiales, llevaba levantada la cabeza como un recluta y lanzaba relámpagos por sus pupilas aceradas y brillantes. Demostraba un júbilo perverso al escuchar los rugidos de la tormenta y contemplar la furia de las olas que hacían palidecer y estremecer a los demás tripulantes. Pero nadie lo vio jamás bajar a tierra. Cuando la nave llegaba a puerto, gruñía y corría a refugiarse en el fondo de la estiba. Hoy escucharemos una de las historias que Catrame contó a marineros alguna noche de ocio alrededor del Palo Mayor. Esto es Horror Ipsum y yo soy su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona, rindiendo homenaje al incomparable autor Emilio Salgari. Bienvenidos. El buque maldito. Pertenezco a una generación que ha desaparecido casi por completo porque soy viejo, muy viejo, y todos los que me conocieron en la juventud duermen hace mucho en el fondo del mar o en el vientre de algún tiburón. Soy de un tiempo en que se creía en barcos fantasma, en los exorcismos para calmar la tempestad o para evitar las grandes trombas, en las sirenas que venían a cantar bajo la popa para atraer a los incautos marineros, en los espíritus marinos, en Neptuno, dios de los abismos insondables, en la aparición de los náufragos, en los trasgos y en las hijas de las espumas. Vosotros no creéis ya en nada de eso. Lo llamáis fábula, leyendas medrosas inventadas por borrachos o forjadas por la tétrica fantasía de los pueblos del norte. Pero os engañáis. El tío Catrame ha vivido mucho, ha visto mucho, sirenas, aparecidos, buques fantasma y otra porción de cosas. No recuerdo exactamente el año, porque han pasado muchos. Yo entonces, un chiquillo, servía como grumete en una fragata de 3 puentes. Ya no existen esa clase de barcos, porque todo ha cambiado. Han cambiado los barcos y las costumbres de los marineros. Se llamaba la Santa Bárbara, pero el capitán, hombre que no temía ni a Dios ni al diablo, que blasfemaba de la mañana a la noche y no creía en nada, le había cambiado ese nombre por el de Caronte. Corrían de boca en boca muy malas historias sobre aquella fragata mandada por aquel condenado. Un maldito, os lo asegura el tío Catrame. Se decía que todas las noches en el fondo de la tenebrosa cala se oían misteriosos ruidos y gemidos pavorosos, que en los corredores de las baterías se veían blancas apariciones y que de los topes de los palos salían de vez en cuando llamas azuladas. Se susurraba también que todas las noches un marinero negro con larga y espesa barba roja entraba en el camarote del capitán para jugar una partida. Quién fuera ese ser misterioso no puedo decirlo, pero los marineros decían que era Belcebú. Otros creían que era el alma en pena de un marinero que había muerto de los azotes que le había mandado dar el capitán. Lo cierto es que todos tenían miedo y muchos marineros desertaban en cuanto hallaban ocasión, temiendo acabar muy mal con aquel descreído aborto del infierno. Habíamos navegado por varios mares y, cosa verdaderamente rara, no habíamos tenido ninguna tormenta, pero se seguía murmurando a bordo de la fragata y de noche ningún marinero se hubiera atrevido a bajar solo y sin luz a la cala, aunque le desollaran la espalda con el gato de 9 colas. Pero la situación no podía durar. El blasfemo estaba juzgado. El buque del maldito holandés debió necesitar un marinero, y habéis de saber que en aquella maldita nave no ponían su planta sino los impíos, malvados y crueles. Habíamos dejado las costas de África con rumbo a Sudamérica, al puerto de Callao. Apenas empezando el viaje, un marinero cayó de un mástil y se ahogó antes de que tuviéramos tiempo de botar al agua una chalupa. Al segundo día, un mastelero caía del trinquete a los pies del capitán, a quien por poco mata. El tercero, un alcatraz, vino a dar 3 vueltas sobre nuestro buque, precisamente sobre el camarote del impenitente blasfemo. El alcatraz es el ave de la tempestad y trae mala suerte. Entonces creímos que era el alma en pena del infeliz que había caído 3 días antes y venía a avisarnos de algún grave peligro.
Un supersticioso terror nos invadió a todos. Viaje comenzado con tan malos augurios no podía acabar bien. Algo grave iba a suceder, lo comprendíamos instintivamente, pero el capitán no se preocupaba. Quería desafiar al destino y burlarse de los decretos del cielo. Blasfemaba más que de costumbre, maltrataba a la tripulación más que de ordinario, bebía como nunca y maldecía de la mañana hasta la noche. Pero llegó un día, cerca del Cabo de Hornos, en que el viento y el mar se alborotaron furiosamente. Nos vimos envueltos en espesas tinieblas. Parecía como si cuervos gigantescos cubrieran el horizonte con sus alas. El viento silbaba en la arboladura de un modo fatídico y de cuando en cuando sentíamos salir del fondo del abismo gemidos, lamentos y aullidos de condenados. En la estiba se oían ruidos pavorosos, como de cadenas arrastrando, mezclados con ayes profundos y horripilantes. Quizá digáis que eran los puntales del puente o alguna otra cosa parecida. No, os lo dice el tío Catrame. Al oscurecer dimos vuelta al Cabo de Hornos, el terrible promontorio en que acaba América del Sur. Entonces pareció arreciar la tempestad. Cruzaban el espacio relámpagos violáceos, los truenos se sucedían sin tregua, el viento silbaba lúgubremente sacudiendo toda la arboladura y las olas se levantaban a alturas enormes. Olas como aquellas no he vuelto a ver en mi larga vida, aunque he pasado por furiosas tormentas. Todos los marineros despavoridos rezaban, pero el capitán no. Maldecía el cielo y llamaba a Satanás en su ayuda. De pronto vimos una cosa negra en la cresta de una ola que se acercaba al barco. Era el alcatraz que había dado 3 vueltas en torno nuestro a los 3 días de la muerte del marinero que había caído de la gavia. Volvió a dar otras 3 vueltas alrededor de la fragata y fue a posarse en la punta del palo de mesana. «¡Es el alma del muerto!», exclamaron todos. «¡Mal agüero! ¡Vete al infierno!», aulló el capitán y apuntándole con su pistola le soltó 2 tiros, pero ninguno le acertó. El alcatraz levantó el vuelo, dio otras 3 vueltas a la Caronte y desapareció entre las olas. Nos alejamos del capitán horrorizados, exclamando «¡Mal agüero!», nos contestó con un huracán de maldiciones e imprecaciones que causaban escalofríos. El contramaestre, un viejo de barba blanca que creía como yo en los aparecidos, entró en su camarote, tomó un crucifijo y lo plantó en la proa de la fragata. Este hecho irritó sobremanera al blasfemo. Se precipitó furioso a la escala del puente, llegó en breves instantes al castillo de proa y arrojó el crucifijo al mar. En aquel preciso momento, un húmedo relámpago rasgó las nubes negras y se dejó oír un trueno tan espantoso que todos caímos al suelo como muertos. Aturdidos, vimos que la justicia de Dios se había realizado. El capitán yacía muerto al pie del palo mayor. Un rayo le había fulminado. Entonces, una ola enorme barrió la cubierta y arrastró su cadáver. Vimos que en el tenebroso confín del horizonte el mar se elevaba a una prodigiosa altura. En las rocas bravías del Cabo de Hornos los relámpagos se sucedían sin tregua. Luego apareció entre resplandores rojos como sangre un gran barco negro, con negro velamen todo desplegado al huracán, guiado por un hombre de gigantesca estatura. Era el buque maldito, el navío del maldito holandés que venía a reclamar al impenitente blasfemo. Corría con espantosa velocidad entre las olas monstruosas que lo azotaban sin piedad por la proa y por la popa, por babor y por estribor, y en la punta de sus palos brillaban sendas llamas azuladas. Recorrió un cuarto del horizonte y desapareció como si se lo hubieran tragado las agitadas aguas. Quizá me digáis que era una nave cualquiera, agrandada por nuestro pavor, pues no creéis en el buque maldito, pero yo lo vi con mis propios ojos, y la vista del tío Catrame, excelente en aquel tiempo, objetaréis que pudiera haber sido una ilusión, pero os aseguro que fue una realidad. Lo vi muy bien, y nadie en el mundo podrá convencerme de lo contrario. Tío Catrame está aquí, pero el capitán de la Caronte se halla a bordo del navío holandés, condenado a navegar eternamente con mar tempestuoso entre el Cabo de Hornos y el Cabo de Buena Esperanza. Esto fue Horror Ipsum. Se despide su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona. Felices sueños.